Cuando estaba escribiendo este trabajo de fin de máster sobre el yoga y demás, una persona muy cercana me había preguntado qué estaba haciendo y le conté un poco, no me llegó a entender y en un momento me dice, bueno, ahora estaba lejos de aquí, ¿verdad? Por WhatsApp me dice, bueno, ahora me voy a hacer yoga. Y yo quedé muy sorprendido. ¿Cómo que vas a hacer yoga? No, que sí, que tengo, porque va a ser un poco de estiramiento, no sé qué me dijo. Entonces le traté de decir una y otra cosa para que no vaya. Y la más fuerte que me salió es decir, vas a quedar poseída. Que obviamente no es que es una cosa que se dé sí o sí, pero que puede darse. Es parte de lo que hablaremos en esta segunda charla acerca del yoga y la incompatibilidad con nuestra fe y también con los ejercicios espirituales. Como siempre, encomendémonos a nuestra Madre del Cielo. Hijo del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, esta es la segunda charla. La primera, si no la has visto, está aquí. Y en este caso vamos a tratar entonces de la manera práctica en la que el yoga quiere alcanzar el fin, que es el samadhi, que es propiamente eso que se entiende generalmente por yoga, qué pasos son dentro de todo lo que es realmente el yoga y cómo es contrario a nuestra fe. Habrán unos términos complicados. Miren, este es el libro que citábamos en la charla anterior, tiene un glosario al final que cuando empecé a leerlo, sí, son muchas páginas, porque es en sánscrito, era un poco chino básico, ¿no? Por eso hay términos que suenan un poco raros, además que, como dijimos antes y diremos también ahora, no es científico todo esto, no tratan de explicarlo mucho, siempre solamente tratan de llegar a ese fin, a ese objetivo que es el samadhi, del cual hablaremos también ahora. Bien, primero, desde el punto de vista metafísico en el sentido filosófico, no moderno ni en la nueva era, nos podemos preguntar cómo entiende la realidad el yoga, ¿no? El hinduismo y demás. Ya algo dijimos ayer, si es un dualismo o es un monismo. Bien, o sea, si el mundo y Dios es lo mismo, somos parte de un todo o no. Bueno, obviamente que la metafísica es monista, es decir, es un todo, pero un todo que se presenta de manera dual. Perdón algunos términos, pero si no, no podemos entender dónde nos estamos metiendo. Entonces, hay dos palabritas, que una es Purusha y la otra es Pakriti. Purusha vendría a ser todo lo espiritual y Pakriti todo lo material. Son dos cosas que conviven, pero que hacen daño, digamos, que al estar juntas nos hacen mal, y que la intención del yogi es que podamos evadirnos de lo material para disolvernos en eso espiritual, en ese todo. Va a decir así el padre José María Berlinde: entre Purusha y Pakriti no existe ninguna diferencia ontológica real. No hay, todo es un todo, es un monismo. Monos viene de uno, ¿cierto? Todo uno. Son dos modalidades del único ser divino, el Brahman, que es por naturaleza impersonal. Está más allá de todo y se manifiesta en las múltiples emanaciones en el seno de su ser único, de quien procede todo y en quien se reabsorbe todo. Bajo esa perspectiva, la naturaleza Pakriti, lo material, lo que se ve, lo se toca, y el espíritu Purusha se identifican durante el tiempo de un ciclo de manifestación, después del cual se disuelven en el uno. Bien, entonces lo que se va a buscar es, en el camino de la ascesis del yogi, es llegar a superar ese dualismo, que esas dos maneras, ¿no? Lo material y lo espiritual, para esa reabsorción en el todo,
Ese dualismo se supera cuando se llega al estado Advaita. El camino de la ascesis consiste en superar el dualismo para convertir en realidad la identidad del Atman y del Brahman. El Brahman vendría a ser en nuestra idea, pero es otra cosa, ¿verdad? Es Dios, ¿sí? Y el Atman es la creación, pero no hay un Dios y una creación, es todo lo mismo. Esa no dualidad, ese estado Advaita último, se expresa con los célebres aforismos Tat Twan Asi, tú mismo eres esto, y Aham Brahmasi o Brahmasmi, yo mismo soy Brahman, yo soy Dios. Con lo que se expresa la identidad entre el infinito exterior, que engloba todos los universos, y el infinito interior, que se percibe más allá de la conciencia psíquica. Bien, para llegar a este estado de disolución de la conciencia, de absorción en el todo, etc., el yoga, el hinduismo propone, el budismo también, 8 pasos. 8 pasos, que es lo que vamos a explicar ahora, siempre siguiendo sustancialmente al padre José María Berlín. Del yoga dice así: se caracteriza por ser un arte riguroso de liberación individual que lleva a gozar del absoluto mediante la experiencia del samadhi. Pero nosotros solemos entender liberación individual como lo entendemos nosotros, digamos, de Occidente, y el absoluto como Dios es otra cosa, todo es otra cosa. Hunde sus raíces en una concepción antropológica según la cual la dimensión espiritual de nuestro ser, el Purusha, es prisionero del mundo de la experiencia empírica, Pakriti. Nuestra parte espiritual es prisionero de lo material. Un mundo, lo empírico es un mundo cambiante, inestable y al final engañoso. Es la experiencia de todos los días, ¿verdad? La mezcla de esos dos niveles es la causa de todos nuestros sufrimientos. El yoga tiene entonces como finalidad esencial liberar en nosotros el ser espiritual de los elementos de la naturaleza material y restituirlo así a su aislamiento y su pureza originales. Y esto se logra, dirá el padre Berlinde, por los estados modificados de conciencia o la también disolución de la conciencia, que explicaremos también un poquito más adelante. Bien, los 12 pasos, dichos rápidamente, el primero y el segundo es el yama y el niyama, ofrecen prescripciones morales, normas de higiene y ascesis indispensables para el control de los deseos. Tercero, los asanas, estos sí son conocidos, son una serie de posturas que pueden conducir a un perfecto dominio del cuerpo. Muchos creen equivocadamente que todo el yoga se reduce a esto, es decir, se hace como si fuera un método gimnástico. Es el tercer paso, estos asanas de 8. Y el pranayama, el cuarto, el control de la respiración también. Esto es lo que se conoce en el yoga en Occidente, lo que se cree que es el yoga. Estos 2 pasos, ¿sí? La respiración y las posturas físicas. El control de la respiración para que se haga más profunda y su ritmo más lento hasta llegar a suspender durante un tiempo más o menos largo, pues el samadhi solo se puede llegar en un estado de casi total inactividad respiratoria. Quinto, el pratyahara o recogimiento por el cual el espíritu se retira de los objetos de los sentidos y también se niega la actividad mental de la abstracción o juicio. La actividad mental propia del ser humano, racional, se niega, se va en contra de eso. El mundo se presenta como un cuadro frío, mudo, sin significado alguno. Sexto paso, el dharana o concentración. Es absolutamente distinto de la meditación nuestra, absolutamente, como ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad. Prolonga y potencia la etapa anterior. El adepto fija la atención en un objeto cualquiera, real o imaginario, o puede repetir indefinidamente un mantra que haya recibido de su gurú, para que así, focalizada la atención, se interrumpan los flujos mentales, en contra de lo racional. El dhyana o meditación continua, que en japonés se traduce por zen, es el séptimo, y el octavo, el éxtasis o samadhi, que tiene lugar cuando la mente del adepto se pierde en su objeto y, si es total, se da la fusión con el absoluto Brahman, es decir, la divinidad según la entiende el hinduismo. Obviamente esto es lo que explican ellos, ¿verdad? Bueno, entonces Pakriti y Purusha, lo material y lo espiritual. Vamos a agregarle ahora una cosa más para entender lo que busca el yoga, y es
lo que se refiere a las energías sutiles. Energías sutiles. Bien, ¿de qué se trata? Dice el padre José María que estamos muy lejos de hacer, primero aclara, verdadera ciencia. Uno habla de energías, energía solar, energía eólica, energía. Se puede hacer ciencia de todas estas cosas. De estas energías no. Ni ciencia biológica, ni antropológica, ni filosófica, ni mucho menos teológica. Estas son palabras mías, pero ya las corroboro con palabras de él. Estamos, podríamos decir, en el ámbito de la fe. Fe humana, pero fe al fin. Dice así el padre Berlín, de embarcarse en el seguimiento de un gurú es un acto de fe. ¿Sí? El mundo de hoy que tanto se llena la boca de ser racional o de rechazar las cosas de fe, los cuentos que así se habla, ¿no? De la fe católica, hacen actos de fe peores aún, o sea, peores en el sentido, los actos de fe estos no son irracionales, estos sí. No es que sean malos nuestros actos de fe, todo lo contrario, sino que los nuestros tienen una base racional, histórica, etc. Aquí no lo hay. Sucede que nos encontramos entonces en un pragmatismo absoluto, por eso no hay manera de que sea científico, de que sea racional y que haya ese acto de fe, algo que no se llega a entender. Puede ejemplificar esto lo sucedido en la Academia Chilena de Yoga, que a diferencia de la mayoría de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de ese país, no se ha acreditado en cuanto a su calidad académica ante las entidades evaluatorias vinculadas al Ministerio de Educación. Y esto por la sencilla razón de que, comillas, de un trabajo, de un doctorado, no existen parámetros de evaluación de la disciplina del yoga, por lo que las agencias acreditadoras no tienen herramientas de criterio para evaluar el programa del instructorado. No hay una cosa, a ver, punto por punto, el yoga, en la teoría es esto, y hay que seguir estos planes. No hay, por eso no se puede poner dentro de lo que es el Ministerio de Educación, porque no se puede evaluar. Dice el padre Berlín entonces al respecto, ahora sí, palabras de él. Las posturas y el control de la respiración tienen por objeto modificar los estados de conciencia actuando sobre el funcionamiento del sistema neurofisiológico. Bien, sin embargo, en realidad la cosa no es tan clara, pues esa acción tendría lugar en el ámbito de las energías sutiles que se supone que recorren nuestro cuerpo. Habla en condicional porque, como decíamos, otra vez comillas de él, tenemos pocos medios o ninguno para comprobar las teorías que se han propuesto acerca de esas energías sutiles que podemos llamar ocultas. No se pueden comprobar. Y también, en realidad, no sabemos prácticamente nada de ese ámbito oculto, a no ser lo que nos dicen las escuelas esotéricas, el ocultismo, y las tradiciones orientales, de las que el esoterismo saca con frecuencia sus informaciones. O sea, o de las tradiciones orientales o del esoterismo y del ocultismo. Ahora, las tradiciones orientales, acá del padre Berlinde, el hinduismo no ha sistematizado sus conocimientos en el campo de las energías sutiles, sin duda alguna por la sencilla razón de que entre ellos ese conocimiento está totalmente supeditado a una finalidad espiritual, mística, entre comillas. Lo único que quieren es llegar al samadhi, no les importa nada explicarlo, por eso no los explican. Y la poca cosa que dicen la toman entonces del esoterismo, el ocultismo y tratan de dar una explicación, pero nos metemos en el mundo de lo oculto. Bien, y hablando del mundo de lo oculto, entonces el padre, entonces aquí me voy a detener a algo interesante, y es la relación que tiene todo esto con el mundo de lo oculto, con el demonio. Bien, sería para otra charla, yo voy a hacer simplemente como un excursus, una breve apreciación, e incluso después, cuando hablemos al final de esta charla, en concreto la diferencia entre el cristianismo y demás, hablaremos también de divinidades, pero el padre José María Berlín describe este otro libro, ¿sí? Además del que ya mostramos. Este libro él lo titula Cuando el velo cae, ¿no? Cuando digamos, él tenía toda esta idea del hinduismo, del yoga, como una cosa para llegar a una cierta plenitud y demás. Y bueno, llegó el momento que eso se cambió, se le cayó el velo, y ahí logra él entender que estamos hablando de algo que va para el lado del demonio, porque él justamente se llega a dar cuenta del todo, aunque hay alguna primera
de algo se da cuenta al principio, ya lo leemos, pero obviamente se termina dando cuenta cuando nota que tiene poderes de mediumnidad. Sí, el título así es cuando el velo se rasga, el desafío del esoterismo al cristianismo, porque cuando él volvió de India, cayó por no volver a la iglesia católica, él era católico, volvió a un grupo cristiano, entre comillas, y ese grupo era esotérico, y quedó poseído. Algún momento hablaremos ya más en detalle cómo va explicando todo eso. Bien, pero va a decir él, en el primer libro, ya hace una introducción, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una mediumnidad muy fuerte, que un amigo me invitaba a explorar utilizando las fuerzas ocultas con las que yo podía conectarme sin dificultad. Mediumnidad, que se puede conectar con los espíritus. Y no son los ángeles buenos, obviamente. Tampoco son los muertos. Y aquí también déjenme que les robo unos minutos, porque hace unos días escuché algo de un sacerdote bueno, obviamente que no puedo dudar de sus buenas intenciones, pero está equivocado. No nos podemos comunicar con los muertos. Primero, tengamos claro que es un pecado intentar hacerlo, ¿sí? Lo dice el Catecismo de la Iglesia de manera muy clara. Dice así, número 21:16, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir, equivocadamente se suponen. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Bien, esto está en contradicción con el honor y el respeto mezclados, temor amoroso que debemos tener solamente a Dios. Bueno, además de que es pecado con el primer mandamiento, es imposible. Con los espíritus sí, pero no con los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos no andan penando, lo dice la parábola. Cuando le dice al rico Pulón a Abraham que se pueda volver, que no hay un abismo, ¿sí? Hay un abismo entre ellos y tampoco pueden volver a la tierra. O sea, hay algún caso puntual en la Escritura, hay casos milagrosos. A Don Bosco le pasó que con un amiguito que tenía, habían quedado que uno se iba a aparecer después de muerto, el primero que muriera. Y Dios lo permitió para que nosotros lo entendamos, pero tuvo un miedo que le duró mucho tiempo, pero un miedo grandísimo. Todos se asustaron muchísimo. Se le apareció y le dijo, Bosco, me salvé. Pero fue una cosa, y él no lo aconseja absolutamente para nada, pero una cosa milagrosa de un santo. Los santos tienen milagros, obviamente, pero nosotros no somos santos y no tenemos milagros todos los días. Invocar a los muertos es invocar al demonio, en definitiva, porque los muertos, inmediatamente después de su muerte, ya pasan por el juicio particular, purgatorio, cielo, infierno, no hay otra. Eso es parte de nuestra fe. Se puede leer con Fruto, un documento que no es fácil encontrar en internet, de hecho no lo encontré, por algo será quizás. La Iglesia y el Más Allá del año 2000, de los obispos de Emilia-Romagna en Italia, una nota pastoral sobre el tema. ¿Por qué? Porque se daba justamente esto, el espiritismo está metido acá con la invocación de los muertos, ¿sí? Dice el Dessinger es este libro, digo por si no escucharon nombrar nunca, este libro, hay alguna tradición y demás, que se puso un autor, Dessinger, John Metzer, después fue otro, a buscar textos del magisterio, los más importantes, de concilios y demás, y a ponerle número para que sea fácil citarlo y fácil leerlo. Entonces, en el Dessinger leemos, las almas de los santos en las que no hubo nada que purgar cuando murieron, ni habrá cuando morirán, enseguida, después de su muerte, vieron y ven la esencia divina. Dessinger 530. En otro lugar, las almas de los que mueren en el actual pecado mortal, enseguida, después de su muerte, bajan a los infiernos. Dessinger 531. No hay almas penando. Cuando se quiere invocar entonces a los muertos, se está jugando con fuego, porque se está invocando a los demonios, aunque no se sepa, o a veces incluso, como dicen también los estudiosos, es el mismo subconsciente de uno que tiene esas capacidades de hacerme creer que hay otro que me responde, pero que sea un muerto, ahí estamos equivocados. Entonces, tenía el padre Berlín, volviendo, poderes de mediumnidad, de contactarse
con los espíritus, ¿sí? Y entonces eso no es algo inocuo, porque justamente por eso quedó poseído. Dice, existe una verdadera relación entre las escuelas esotero-ocultistas y el hinduismo, porque existen puntos en comunes, tanto a nivel del horizonte de pensamiento como a nivel de la práctica. Y un aventurero presuntuoso de estas técnicas puede acabar infectado, lo que le pasó a él, por entidades espirituales inferiores que se aprovecharían del estado de mediumnidad. Se juega con fuego, uno se puede quemar. De hecho, en un libro del doctor Héctor Escurra, un psiquiatra argentino, algún enemigo ha hecho esto, se titula Acción demoníaca bajo la mirada de un profesional de la salud mental, que además de ser psiquiatra, que ayuda a gente con posesión, ha acompañado muchas veces en exorcismos, ¿verdad? Como quien está ahí rezando al lado. Bien, esa es una obra muy buena, un ministerio de mucha misericordia. Bueno, y en este libro, en un momento, un título pone Causas de la acción demoníaca extraordinaria, es decir, acción de infestación, posesión diabólica, o sea, no la ordinaria que serían las tentaciones, ¿no? Y estas preguntas que va haciendo, a ver si la persona ha vivido alguna de estas cosas, para ver si por allí ha quedado poseído, por allí. Bien, está extraído en su mayoría de estas preguntas de un libro de un muy buen autor también, padre Francesco Bamonte, y también de agregados de otro libro muy conocido que es Líneas Guías para el Ministerio del Exorcismo a la luz del ritual vigente. Es un documento elaborado por la presidencia de la Asociación Internacional de Exorcistas, que fue fundado en 1991 por el padre Gabriel Amorth. Bien, o sea que obviamente está muy bien documentado y tiene muchos libros muy buenos citados al final. Digo, este hombre no escribe porque sí, es un muy buen autor. Dice así entonces que las causas de posesión demoníaca pueden ser por culpa propia, entonces va diciendo situaciones de pecado, pecados mortales nunca confesados o no suficientemente reparados. Bueno, no vamos a entrar en escrúpulos que voy a caer poseído por esto, pero bueno, en fin, no son cosas así nomás. Graves injusticias cometidas, el odio y el rechazo al perdón. Bueno, sigue. Ahora, dice por superstición y ocultismo, ¿no? Primero era por culpa propia, por situaciones de pecado personal. B, por superstición y ocultismo. Participar en sesiones de espiritismo. Frecuentar o ejercer como médiums, magos o cartomantes. Usar amuletos y talismanes, especialmente si fueron dados por magos o chamanes que los expusieron a ritos e invocación de espíritus. Practicar meditación trascendental, practicar yoga, es lo que hacía el padre Berlinde. Meditación trascendental es yoga. Reiki, aperturas de chakras y otras terapias alternativas que se consideran parte del movimiento Nueva Era. Es decir, el movimiento Nueva Era puede hacer terminar a una persona en una posesión diabólica. Es así, algunas citas más de un libro, por ejemplo, del padre Amorth, titulado El signo del exorcista, mis últimas batallas contra Satán. El padre Amorth, si no lo he escuchado nombrar, fue exorcista del Vaticano durante mucho tiempo, y se debe a él una vuelta a tomar conciencia de la importancia del ministerio del exorcismo. Dice, y empieza a preguntar a una mujer que estaba poseída y empieza a contar ella. Entonces me acerqué a las filosofías orientales, le dice la mujer, y a la gente que sigue estas filosofías, porque me decían, ya no más Dios, ahora estamos nosotros, Él ya no existe, la felicidad la puedes conquistar tú, sola, confía. Y me confié, rápidamente comencé sesiones psicoanalíticas, pero no sé si pueden definirse realmente así. Bueno, se fue el mundo del oriental, bien, el mundo de la nueva era terminó poseída. Otro libro del padre Amorth, Exorcistas y Psiquiatras, dice así al comenzar: queridísimos hermanos sacerdotes, después de haber leído este libro, ¿no? Se supone que uno lee al final eso, pero está al principio, ¿creerán ustedes? Un día le dije al Santo Padre, Juan Pablo II, supongo que era Juan Pablo II, sí, podría ser Benedicto, pero encuentro demasiadas personas que no creen hoy en el demonio y no creen en los exorcismos. Me contestó en forma tajante: el que no cree en el demonio no cree en el Evangelio. No cabe duda, sigue el padre Amorth, es la falta de fe y por eso de instrucción religiosa la causa por la que nuestro pueblo se dedica a prácticas supersticiosas, horóscopos, cartomancia, magia, secciones espiritistas, sectas satánicas, nueva era, cultos orientales, etc.
todos basados, repite, en la reencarnación y sobre el concepto Dios eres tú, lo que ya mencionábamos en esa unión con el todo. La necesidad de exorcistas es para liberar a los que están poseídos o acechados por el demonio, pero también es una necesidad para instruir a las personas y alejarlas de las prácticas supersticiosas que son verdaderos y propios pecados contra el primer mandamiento. Hablando de los amuletos y la influencia que pueden tener en las posesiones, dice también el Padre Amorth en este libro, esta es una forma de magia en que se cree que un objeto particular tiene el poder de atraer el bien y alejar el mal. Algunos ejemplos son llevar ajo en la bolsa para tener siempre dinero, poner matas de albahaca en la puerta de los negocios para tener buenas ventas, mantener unas tijeras abiertas para buena suerte, mantener hierbas especiales en un frasco, usar una media luna al cuello o un collar de ajo, poner alfalfa y flores frente a una estatua, tener ídolos orientales o hindúes en la casa. Cuidado con tener un Buda por ahí, que está tan de moda, ¿no? Hablando también de la reencarnación, dice, esta es la creencia de que el alma después de la muerte pasa al cuerpo de otro ser humano, animal o planta, o hasta a un objeto. Muchos cultos o religiones orientales creen en esto. En el hinduismo se cree que Dios Vishnu tuvo varias reencarnaciones como pez, enano, la persona de rama y como Krishna en las diferentes edades del mundo. Esto es contrario a la Biblia y toda creencia cristiana en la otra vida. Porque está escrito que el hombre muere una vez y después de la muerte es juzgado. Bien, que nos quede claro entonces, aunque es una breve apreciación la que hago, de que estas cosas pueden hacernos terminar en algo también tan grave. Se sufre mucho, la persona poseída sufre mucho. Es cierto que si Dios lo permite, obviamente termina siendo, si se convierte, para un bien, pero el sufrimiento no es menor, no es menor. Bueno, obviamente también aquí está la nueva era, ¿no? Decíamos, hay una unión entre todo lo oriental y la nueva era. Va a decir el padre José María Berlinde, la matriz esencial del pensamiento de la nueva era ha de buscarse en la tradición esotérica teosófica que gozó. Perdón, este texto es del documento pontificio que citábamos, Jesucristo portador de agua viva, ¿no? La matriz esencial del pensamiento de la nueva era ha de buscarse en la tradición esotérica teosófica que gozó de gran aceptación en los círculos intelectuales europeos del siglo XVII, XVIII y XIX. En particular tuvo vigencia en la francmasonería, en el espiritismo, el ocultismo y la teosofía, que compartían una especie de cultura esotérica. Entonces, también la nueva era se da, el esoterismo, el ocultismo, de ahí entonces la relación con lo diabólico. Bueno, y volvamos entonces a las energías sutiles, estas que se suponen que recorren el cuerpo, que no hay ninguna explicación científica que se pueda dar. El yoga nos enseña que son una especie de energía divina, que se presenta bajo dos formas complementarias. Acá también un poco de cosas que voy a decir son complicadas de entender, pero discúlpenme, así se las explica, no hay otra manera. Tenemos dos energías que recorren nuestro cuerpo. Una energía que se llama Shakti, que es expresión de la energía matricial femenina en el ser humano, llamada Kundalini, e identificable con la energía lunar o diosa luna. Y se la figura como una serpiente. La Kundalini es una serpiente que va subiendo esa energía. Una serpiente no nos suena muy bien, ¿no? La serpiente, el astuto demonio, la serpiente. La Comisión Bíblica, cuando tenía ya tiempo más atrás más autoridad así magisterial, ha definido que cuando el Génesis dice serpiente, está hablando de una serpiente, ¿eh? El diablo se apareció de manera de serpiente. Hay varios textos bíblicos, la serpiente antigua citado en el Apocalipsis. Bueno, es una serpiente que va subiendo. Así se figura esta energía Shakti, que es femenina, que se identifica con la energía lunar o la diosa luna. Bien, y también es terrestre, porque viene de la tierra, viene de abajo. De hecho, sube desde el coxis. Ya veremos algunas cosas más. La otra es Shiva. Esta Shakti se puede identificar también con la parte de Pakriti, que decíamos recién, la parte material, y Shiva con la parte más del Purusha, de lo espiritual. Esta energía Shiva, expresión de la energía creadora masculina o principio divino masculino, e identificarle con la energía solar o el dios sol, y celeste, porque viene de arriba, viene de la parte de arriba del hombre.
En esta concepción dualista en cuanto que hay dos energías, etc., parecida del yin y el yang del taoísmo, la pluralidad de los seres existentes proviene de la tensión entre estas dos polaridades energéticas, Shakti y Shiva, ¿sí? Entonces, hay muchos seres porque hay una polaridad, digamos, una lucha, si se quiere, ¿no?, entre estas dos energías que tenemos que lograr que se unan para que no haya más esa polaridad. Lo mismo que decíamos que había que perder la parte material en la otra explicación. Son dos explicaciones del mundo del hinduismo, para que el hombre se disuelva en ese todo, ¿sí?, para que la parte espiritual prevalezca y se disuelva en el todo espiritual, que sería divino. Estaría el ser humano entonces atravesado de parte a parte por estas corrientes de energías vitales llamadas pranas, que a su vez en el yoga se identifican con la vida. Los canales por los cuales circula esto se llaman nadis, y hay nadis principales que se llaman chakras. Están situados a lo largo de la columna vertebral y dos en la cabeza. Son los puntos neurálgicos centrales de estos nadis por donde pasa esta energía. Chakras. Los chakras son estos 7 puntos del coxis hasta la cabeza, puntos donde se da de manera especial este cruce de estas energías, etc. En realidad una viene de abajo, la otra viene de arriba. El trabajo del yogi consiste en hacer que la energía terrestre, Kundalini, la serpiente que sube, Shakti también, ¿sí?, con la que está en contacto por la base de la columna vertebral, suba hasta lo alto del cráneo, donde se contactará con la energía celeste, Shiva. En el encuentro de ambas tendría lugar el Samadhi. Todo esto se da en medio de una hipoaspiración, o sea, tener respiración muy baja y después muy alta. Por eso no hace muy bien a la salud cuando se practica así a fondo, y repitiendo un mantra que va buscando, que muchas veces son nombres de divinidades, como ya diremos, que va buscando ese mantra que uno deje de pensar en definitiva, porque va esto en contra de la actividad propiamente racional, como ya dijimos. Son etapas todas estas que se van como suponiendo unas a las otras, no se pueden dar solas. El padre José María, en el glosario final del libro que citábamos, resumiendo lo que es el yoga, afirma que las técnicas propuestas buscan liberar el espíritu Purusha de la materia Prakriti, o reunir las dos energías Shakti y Shiva, cuya tensión crea a cada instante el mundo ilusorio de las individualidades. Este mundo de la individualidad, que yo soy distinto a ustedes, etcétera, es ilusorio, y es por justamente esa tensión de las energías que hay que eliminar. Está todo muy lógico, ¿verdad? Bueno, llevando un poco más lejos, dice el padre José María, nuestras concordancias podríamos sugerir un paralelismo entre Prakriti, la parte de naturaleza física que se ve, etc., y la energía lunar Kundalini Shakti, por un lado, y Purusha, lo espiritual, y la energía solar Shiva, por otro. Bien, le tocó lo femenino a la parte material, no sé si habrá acá algo de feminismo, ¿no? Pero, bueno, entonces ya dejamos, si se quiere, un poquito lo más complicado, pero había que decirlo, que suene complicado, que suene raro, que suene como es realmente, no muy racional o para nada racional, en definitiva no está nada explicado. Cuando alguien le diga que esto es ciencia, ríanse un poco. También hoy en día no es tan difícil escuchar hablar de la mística natural, La mística natural con la mística sobrenatural, como dos cosas que, bueno, son absolutamente distintos. Se llama mística de la inmanencia, dice el padre Berlinde, o mística natural, al camino que busca al absoluto en lo más hondo del propio ser, ¿sí? Es decir, el movimiento hacia adentro, que se dice así, pero tampoco se puede explicar mucho, para llegar al samadhi, esa unión con el absoluto, etcétera, se le llama mística. ¿Qué tiene de místico eso? No sé. También se le puede llamar místico a drogarse, porque el efecto es parecido, si se quiere. Pero comparado a la mística nuestra, la verdadera, de unirse con Dios, que es otro, que implica el amor, que implica salir de sí, es absolutamente distinta. La mística cristiana, dice el padre Berlinde, es por su misma esencia sobrenatural, pues lo espera todo de la gracia de Dios. La mística del Oriente es natural, pues camina con la sola fuerza de la ascesis hacia las profundidades del ser manifestado. Además,
nosotros cuando hablamos de vida mística hablamos de éxtasis. Éxtasis es un acto de salida hacia otro que supone el amor. Y aquí en el éxtasis, en el buscarse hacia adentro, ese goce, no hay lugar para el amor, porque no hay lugar para otro, con mayúscula, divino, y tampoco hay lugar para otro humano, porque no me importa, me busco a mí mismo, ¿sí? Al no haber propiamente otro, no puede haber amor. No hay amor verdadero en el hinduismo, ya lo decíamos en la charla anterior con respecto al tema de la misericordia y la Madre Teresa. Dice el padre Berlinde, hablando de la experiencia del Samadhi, es incuestionablemente mística en el sentido de que lleva a una comprensión inmediata de la divinidad. Pues estas tradiciones no aceptan la distinción entre el creador y criatura. Pues es místico para ellos porque nos estamos uniendo con Dios y yo soy Dios. Simplemente llegué como al fondo de mi ser. Bien, el Samadhi, así todo, dice el padre Berlinde, es una experiencia fascinante que marca a uno profundamente y que durante semanas e incluso durante meses deja huellas en la conciencia recuperada. Entonces el yogi se entrega totalmente a esto porque realmente lo gratifica, pero dice el padre José María, se trata de un disfrute del propio acto de existir. Él lo trata de explicar en la charla que al final citaremos, donde él trata filosóficamente de explicarlo. Me parece que no lo explica bien porque en realidad no hay mucha explicación para esto. Es un acto en definitiva de sentirse bien, repito, parecido a las drogas. Entonces es un acto sobre todo de egoísmo, yo me siento bien, y es algo tan fascinante que se corre el grave peligro de convertirlo en un absoluto al que haya que subordinar cualquier otra experiencia o actividad. Se trata de un disfrute del acto de existir, dice de nuevo, de un mayor disfrute de uno mismo. En esas tácticas, también refieren, no puede haber el menor altruismo, el menor compartir, la menor generosidad en el sentido en que nosotros entendemos estas expresiones. Y dice, no debemos subestimar el peligro de convertirnos en un ídolo para nosotros mismos. Un peligro tanto más real cuanto que en general a esas técnicas se las acepta con su contexto interpretativo. Ese es el punto. Por lo general no se pueden separar estas técnicas del contexto interpretativo, para lo que están hechas, que invita a percibir la experiencia del sí es yo parte del todo, que me tengo del todo, de ese todo producido por el Shakti, la Shiva y demás, que me tengo que unir al todo con mayúscula, difícil de explicar. Es una perspectiva mística, y entonces la absolutización de esa actividad será tanto más fácil de justificar cuanto que se da por supuesto que nos llevará a la divinidad que está dentro de nosotros mismos. Entonces, vamos a decir más cosas, pero el hacer yoga, si no me lleva a un extremo de una posesión diabólica, al menos me va a llevar a no importarme demasiado de los demás. Yo conocí a una persona una vez que me dijo que había hecho yoga, pero cuando veía, como era cristiana y tenía fe viva, vivía la fe, cuando veía cosas que no iban con la fe, por ejemplo, le daban un mantra que repetir, ponían música que no sé qué, bueno, entonces esta persona ponía reparos interiores, pensaba en Jesucristo, rezaba en María, bueno, obviamente que estaba bien lo que hacía en cuanto que se defendía, pero mejor no haberlo hecho, pero no sabía, pero digo, como tenía fe viva, pasa que mucha gente hace esto sin tener fe viva y caen directamente, bueno, como tenía fe viva, ponía estos reparos, pero me dijo, padre, así todo, aunque yo pensaba en Jesucristo, cuando estaba en ese silencio, aunque hacían otras cosas, yo no las hacía, así todo me volvía más egoísta. Es esto. Porque, dice, porque yo en definitiva me buscaba a mí misma. Buscaba estar tranquila, yo salía de ahí con más tranquilidad, sí, pero con muy poco deseo de ayudar a los demás. Es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si yo hago yoga, que no se lo aconsejamos a nadie, aún poniendo entonces ciertos reparos para cuidarme tampoco me va a hacer bien en el plano humano y tampoco me va a ayudar a vivir la fe, aunque no crea, no caiga, yo sepa que no, se entiende que no hay lugar para que esto me haga bien, que hay cosas que lo que puede tener de mínimo bueno, porque mover el cuerpo puede ser bueno, puedo mover el cuerpo sin que sea yoga, ¿cierto?
Ese es el punto. De hecho, habla el padre Berlinde de un narcisismo sin narciso. Porque esta mística natural, este buscarse a sí mismo, es como una especie de narcisismo. Así lo titula, un narcisismo sin narciso. Y cita a otro autor, al padre Jules Monchain, que es también una autoridad en este tema. Dice, en un yoga riguroso no hay lugar para la gracia y lógicamente tampoco para Dios. Es un narcisismo sin narciso, ya que sus accidentes, al no ser diferenciales, están absorbidos por su esencia. Es decir, narcisismo, esto lo digo yo, por la complacencia excesiva en sí mismo. Y sin narciso porque se busca la disolución de la personalidad, que el mi yo no exista más. De esta disolución o esta gran zambullida en el todo, como la llama el padre José María, dice así, si el monismo que ellos predican es verdadero, es decir, si Dios y yo es lo mismo, somos iguales, y por tanto yo soy divino por naturaleza, entonces el éxtasis es la experiencia mística suprema. Y lo que yo denuncio como complacencia narcisista se convierte en el amor que la divinidad se tiene a sí misma en cada uno de nosotros. Claro, si Dios soy yo, entonces en ese buscarme a mí mismo, egoísta, es Dios que se está buscando a sí mismo. Bien, en fin, es otra cosa absolutamente distinta. Por eso en semejantes errores no es tan difícil que el demonio meta la cola y que si no la mete, al menos no me haga bien desde el punto de vista espiritual y tampoco desde el punto de vista psíquico, humano. Alguna cosa mínima, repetimos, puede hacer bien, pero los riesgos son tan grandes que obviamente no es aconsejable para nada, en absoluto. Dice también así, como es un monismo, como el monismo es falso, como no es cierto que somos Dios, etc., dice, una inmersión en uno mismo para disfrutar de manera narcisista del propio acto de ser, en un éxtasis solitario, no planifica, iba a decir, en esas proezas ascéticas a las que yo mismo me he entregado, hay una indiscutible ambigüedad. Todas y cada una de ellas solo se practican con vistas a obtener un resultado experimentalmente comprobable que consiste en un mayor disfrute de uno mismo. Por eso también pega tanto el yoga, porque vivimos en un mundo individualista más no poder. Entonces me viene bien, me busco a mí mismo, etcétera, etcétera. Dice, en esas tácticas no puede haber el menor altruismo, importarme el otro, el menor compartir, la menor generosidad en el sentido en que nosotros solemos entender esas expresiones, ya que toda alteridad es ilusoria. Y si la persona está dispuesta a afrontar todo tipo de renuncias para salir del yo empírico, porque hacen sus ascetismos, ¿sí? Los monjes, estos, ¿sí? Monjes. Pero ¿por qué es? No es en orden de adquirir una mayor disponibilidad para el encuentro con el otro con mayúscula, sino únicamente para disfrutar de una experiencia cada vez más embriagadora de sí mismo. El disfrute de uno mismo que no esté compensado por un dinamismo de salida de sí hacia el otro conduce a la simbología que tanto gusta a los esotéricos, dice el padre Berlinde, de la serpiente que se muerde la cola. Se come a sí misma y disfruta de su comida solitaria. Bueno, y se da una especie de paroxismo y unido a cierta cosa sexual. Esta fascinación por el vacío, dirá el padre José María, esta regresión al seno materno también provocada por una técnica eficaz llegada de Oriente, el yoga. Dice, esa expresión no tiene buena prensa, ¿sí? Regresión al seno materno. Por eso se prefiere, utilizar un vocabulario más gratificante, pero se trata ciertamente de una experiencia que puede asimilarse a una regresión psíquica. O sea, si hago yoga como Dios manda, y si no lo hago como Dios manda, entre comillas, una forma de decir, ¿verdad? Como Dios no manda. Si hago yoga como se debe, hago una regresión psíquica, al menos, Y si no lo hago como se debe, me arriesgo a que algunas cosas, como veremos, me produzcan eso en cierta medida. Este vocabulario, ¿sí? De energías ocultas, de femenino, del Pakriti, de la Kundalini, lo femenino, de lo masculino, dice, la Kundalini representa la energía oculta responsable de la actividad sexual. Entonces, esta experiencia tan fuerte y tan intensa,
Se pregunta nuestro autor, ¿no será una especie de autoerotismo vivido en los cuerpos sutiles? Y citando a Jean Barén, uno de los mejores conocedores, dice él, franceses de la cultura de la India, profesor de la Universidad de Aix, afirmará que el samadhi es una especie de paroxismo orgásmico. El samadhi es, en cierto modo, un paroxismo. Tiene lugar cuando la kundalini, una vez admitida y por tanto realizada, su verdadera naturaleza, se convierte realmente en una diosa y se une a Shiva. Como las imágenes sexuales son aquí completamente explícitas, puede decirse que el samadhi es un paroxismo, al igual que el orgasmo. Y en cuanto a lo puramente fisiológico, como dijimos, se realizan ciertas posiciones corporales, etc. Y no todo es bueno. Cuando traen un médico, llega un médico de Occidente a Oriente para ver cómo estaban ellos tenían envejecimiento precoz. El padre José María Berlinde y los otros, envejecimiento precoz. Ese fue el diagnóstico de la maravilla del yoga. Bien, y dice él, hay monjes budistas que no dudan en dejarse caer sobre el coxis para provocar la subida. Imagínense un monje budista, ¡wow! ¡Pum! Para que, bueno, una cosa natural les pasa, ¿verdad? Pero eso, lejos de Dios, lejos de... O sea, ¿qué tiene eso de...? Bueno, en fin. Y como hace falta un poco nivel de oxigenación, ¿sí? Dice el padre José María Berlinde, otros ejercicios respiratorios más intensos llevan en primer lugar a estados de hiperventilación. Su brusca interrupción favorece la suspensión de la respiración, produciendo una especie de vacío interior que aspira hacia arriba la kundalini. Recordemos que la experiencia del samadhi solo se consigue en un estado de hipoventilación extrema o de casi no respiración. Entonces le pregunta el entrevistador, ¿puede establecerse una relación entre estas experiencias y las que se consiguen mediante las drogas alucinógenas? Y responde el padre José María, por supuesto. En la India es corriente, antes de comenzar una sesión de meditación, fumar hachís o beber té de marihuana. Un gurú hindú al que unos jóvenes americanos le ofrecieron LSD, se extrañaba de que se prohibiese utilizar un medio tan eficaz para llegar a una experiencia que normalmente solo se logra al final de largas ascesis. Es decir, más claro, echémosle agua. El samadhi o el nirvana, casi lo mismo, un matiz, es llegar a un estado tan hermoso, pero lo digo con cierta ironía, como el que se droga. Y por eso el que llega a algo así también quiere más y más y más. Y se supedita toda la vida hasta perder la salud, por eso. Relacionando esto con la nueva era, va a decir padre José María, no olvidemos que en la nueva era el paradigma de los estados modificados de conciencia sigue siendo la experiencia de las drogas alucinógenas, que se intenta reproducir por medios más blandos. Entre estos aparecen en primerísima línea los métodos orientales, precisamente porque llegan a producir las transformaciones psicosomáticas que se buscan recurriendo únicamente a técnicas corporales y mentales. Todo relacionado. Lo mismo afirma el documento pontificio ya citado. Dice así, el yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Se cree que las experiencias cumbres, volver a vivir el propio nacimiento, otra vez la regresión al viajar hasta las puertas de la muerte, el biofeedback, la danza e incluso las drogas, cualquier cosa que pueda provocar un estado de conciencia alterado, conducen a la unidad y a la iluminación. Lo que se busca también en todo esto es la pérdida del yo, porque así se pierde la capacidad de sufrir, pero también se pierde la capacidad de amar. Dice el padre José María, la droga, esto le sucedió una vez que probó la droga LSD, luego de prepararse con ayunos, ejercicios de yoga y demás, la droga conseguía de forma rápida e incluso repentina ese fenómeno de desconexión de la realidad, de disolución del yo, que yo había pregustado ya mediante la praxis de la meditación trascendental. Eso ya al volver de, sí, creo que ya al volver de Oriente, porque ahí ya no, directamente no se, con LSD no se drogaba. Pero es lo mismo, lo que él ya había pregustado con la meditación trascendental, ¿no? Pero interesante que dice desconexión de la realidad, disolución del yo.
y hablando del samadhi afirmará: la neutralización de esas dos energías, Shakti y Shiva, al entrar en contacto, hace que se desvanezca al instante la ilusión del yo sustancial, que pertenece a una Prakriti, y restaura la unidad original del Purusha divino, de mi espíritu. Me uno con el espíritu divino y ya no sé que soy yo. Dicho claramente, desaparece la conciencia individual y con ella cualquier posibilidad de acción personal llamada kármica. Mientras más soy yo, más entro en el karma, porque no tengo que ser yo individual, tengo que desindividualizarme. Y si no, el karma me la va a dar, digamos, y después voy a ser cada vez más una rata, una hormiga, un murciélago chino. Bien. Lo que se busca en el yoga entonces es la neutralización de las energías y la extinción de la conciencia, todos citas de él. Se detiene la actividad mental, los ruidos y otras percepciones exteriores, curiosamente, parecen exteriorizarse hasta el universo entero. De englobante pasa a ser englobado en un sí impersonal que lo contiene todo. Y continúa: ya no existe el yo, ya no hay más que el todo inmóvil en cuyo seno se despliega la danza cósmica. El tiempo se ha detenido, o más bien transcurre dentro de aquel sí impersonal al que engloba también a todos los espacios. Según el grado de la subida de la Kundalini, que puede ser sensible, se siente algo, la experiencia se intensifica hasta llegar a trascender la diversidad de los seres contenidos en el sí. Y entonces lo único que queda es la experiencia de existir, una experiencia pura e incandescente y de una intensidad tal que no puede expresarse. Sí, una intensidad tal, pero recordemos esto con las otras cosas que estamos diciendo. Eso es una manera de existir en contra. Es como que una persona drogada me diga: no, me siento fenomenal, esto sí es vivir. Al final de una ascesis heroica que va radicalmente en sentido contrario del dinamismo espontáneo de nuestra naturaleza humana, la ascesis nuestra no va. Si uno hace un ayuno, sí, en algún sentido estoy contradiciendo la naturaleza, en algún sentido, pero para ordenarla. Y en otro sentido la estoy potenciando. De hecho, hacían ascesis los griegos para hacer mejor filosofía. Entonces, estoy potenciando lo espiritual, haciendo contra a lo desordenado material. Además, tampoco decimos que lo material está mal. Aquí se trata de un radical, una ascesis heroica radicalmente en sentido contrario del todo el dinamismo espontáneo de la naturaleza humana. El yogi así ha conseguido trascender todas las actividades personales en las que experimentaba su individualidad para fundirse en un puro existir indeterminado. Y aquí la nunca tan ponderada salud, tiempos post-pandémicos, realmente como es contra natura, la salud se resquebraja. El gurú lo comenté, pero lo leo. El gurú había observado la precariedad de la salud de los que lo acompañábamos, sobre todo de los que se habían entregado sesiones intensivas de meditación, y recurrió a médicos de diversos países y diferentes especialidades. A ese respecto, quiero señalar que el diagnóstico no era precisamente brillante para una técnica que promete el oro y el moro: relajación, madurez física y psíquica, dominio de sí, aumento del coeficiente intelectual, etc. El informe científico era muy otro: envejecimiento precoz. Me acuerdo de la estupefacción de un médico alemán que no creía a sus ojos cómo unos jóvenes en pleno vigor de su edad podían presentar unos resultados tan mediocres en los test de vitalidad a los que los sometían. Decíamos que quería evitar el yoga el sufrimiento, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la salud vemos que es una cosa complicada, pero en sí mismo sí puede uno evadirse del sufrimiento. Dice el padre José María: estos estados modificados de conciencia caracterizan efectivamente una especie de huida de la realidad que nos permite evadirnos de la cruda realidad cotidiana. Si no hay un yo, ¿sí? Si me tengo que evadir de ese yo, de ese estar en contacto con la realidad, no voy a sufrir, pero tampoco nadie va a amar. Si no sufro, tampoco puedo amar. No olvidemos que el verbo sufrir, dice el padre José María, para poder conjugarse tiene que echar mano de un pronombre personal: yo sufro. Si durante la meditación el yo suspende su actividad, ya no hay un sujeto al que atribuir el sufrimiento. De ahí esa sensación de bienestar, de distensión,
Las tensiones desaparecen con el yo al que afectan, pero vuelven a ser igual de intensas cuando el yo recobra sus derechos. Cuidado con eso. Algo análogo al Reiki. El Reiki, que es todavía más complicado que esto en cuanto a la invocación del demonio. El Reiki te quita un dolor determinado, un tiempo, y después te aparece en otro lado y te hace codepender, ¿no? Pero también, entonces, no solamente esto, sino que cómo amar, se pregunta cuando ya no existe uno como sujeto. No se puede amar. ¿Cómo puede ser objeto de un verdadero amor, de compasión, ese yo? También se pregunta, que no es más que una ilusión ante la vida dura y ante el origen de tantos sufrimientos. Aquella plenitud en la que yo podía abismarme, decía él, la plenitud de sentirme bien, qué sé yo, no hacía desaparecer la nostalgia de ese otro, con mayúscula, que pudiese amarme y enseñarme a amar. Entonces, para ir ya terminando con todo el tiempo que llevamos, ¿qué decir entonces? ¿Se puede unir el yoga con nuestra fe? ¿Se puede hacer un yoga cristiano? Por supuesto que no, pero lo decimos con palabras con más autoridad, ya lo hemos dicho de varias maneras. ¿Sí? Actualmente el yoga, la visión oriental, oscila entre dos polos. O se dice que no tiene nada que ver con la religión y que uno puede hacer yoga y en definitiva seguir siendo cristiano y no pasa nada. O, si no, todo lo contrario, ¿no? Que el yoga vendría a explicarme el cristianismo, como decíamos en la charla anterior. El yoga sería quien me muestra quién es verdadero Jesús y demás. Bueno. En cuanto a lo primero, comenta el padre José María Berlinde, lo que le sucedió cuando empezó a tener las sesiones de meditación trascendental. Nos puede servir como ejemplo. Recuerdo que me quedé impresionado por una joven cristiana preocupada por saber si todo eso no sería una especie de ombliguismo, socapa de espiritualidad. Eso le dijo la chica al que... Y como argumentaba partiendo del Evangelio, obtuvo otra respuesta clásica. La técnica que nosotros proponemos no tiene nada que ver con lo religioso, solo da la posibilidad de alcanzar unos estados de conciencia más profundos y por tanto más propicios para la experiencia de una religión como la vuestra, y que, como hemos explicado, es absolutamente otra cosa. Al practicar la meditación trascendental uno no cambia de religión, sino que se da a sí mismo los medios para vivir mejor la suya. Bien, llama la atención este comentario cuando, además de lo que ya hemos mencionado y seguiremos haciendo sobre la incompatibilidad de la fe nuestra con el yoga, en la siguiente sesión que tuvo lugar el rito de la puya, el padre lo va a definir así, llama la atención esto, le dice eso a esta mujer. La segunda sesión tienen este rito, no puede ser tan cara dura, no sé si la mujer o varón, no puede ser tan cara dura, o sea, no puede responder tan erradamente, a propósito, no sé, porque esto es parte clarísimo de un rito religioso. La puya que tuvieron la siguiente, o puja se escribe, la siguiente sesión, que era medio empezar, ¿no? Tener sesiones de meditación trascendental, dice ceremonia litúrgica que realizan diariamente cientos de monjes y de sacerdotes budistas en sus ashrams. Se trata de un ceremonial extremadamente preciso, litúrgico, durante el cual el oficiante presenta en nombre propio y en nombre de la persona a quien acompaña ofrendas a la tradición de los maestros que han transmitido ese conocimiento iniciático. ¿Sí? Entonces, hay ciertos dones que se presentan a los maestros. Seguimos. Salvando las infinitas distancias, de algún modo, es como nuestra misa. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un rito todos los días, salvando la infinita distancia, porque la misa es algo divino y esto es algo puramente humano que abre puertas a lo diabólico. Dice así, en cuanto a quién va dirigida esta oración, le pregunta el entrevistador, se dirige al príncipe divino, ¿no? Es un rito dentro del yoga que, según las creencias hindúes, se manifiesta en todos y cada uno de los maestros invocados a lo largo de la ceremonia.
Esta se desarrolla a través de una serie de largas invocaciones cantadas en un tono monocorde, una letanía, que incluyen la enumeración de todos esos gurús divinizados y la ofrenda de toda una serie de objetos simbólicos: flores, una fruta, un pañuelo blanco, arroz, alcanfor, madera de sándalo, incienso. El iniciador, que está dirigiendo, los ofrece a nombre del candidato al Shankaracharya de Jyotirmat. 2 puntos. El nombre sería Swami Brahmananda Saraswati Maharaji, que era el maestro del Mariji. Yo creo que con un nombre tan complicado el tipo dijo: si yo me voy a llamar así, no me van a poder nombrar en todos lados, me pongo mejor Gurudev, ¿no? El maestro, el gran sabio, como era. El Gurudev es el mismo, pero se puso un seudónimo. Bueno, se ofrece a él todas esas cosas, divinizado. Al final de la misma, dice el maestro del Mariji, ante cuyo cuadro se realiza la liturgia. Está la fotito acá del Gurudev. Al final de la misma, el iniciador invita al candidato a postrarse en adoración como señal de entrega de todo su ser al poder divino. Al levantarse de este tiempo de adoración es cuando el iniciador transmite el mantra. Si eso no suena a un rito y a una cosa, San Pablo dirá, ¿no? Es bastante claro, San Pablo, 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No están inmolando algo, están ofreciendo, que más o menos lo mismo. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En este sentido, puede servirnos me alargo un poquito, algunas cosas que decían, algunas de las varias. Ahí está hay toda una serie de tomos, son más de 130 de la historia de la compañía. Los primeros 12 son los escritos de San Ignacio, incluyendo sus 7000 cartas, y así. Y hay una parte que tiene toda, son unos 14 tomos más o menos, toda la historia de los jesuitas en la India. Y hay algunas cartas, leo muy poco, informes, por ejemplo, estos del padre Enrique Enríquez, el 31 de octubre de 1548, le escribe a San Ignacio, a los demás jesuitas que estaban en Europa, mostrando los frutos que había en las Indias y demás. Y en un momento dice: después que empecé a aprender la lengua, he oído muchas historias o fábulas de los gentiles. Y si el Señor me da vida, algún día tengo que escribir en malabar contra estas fábulas, mostrándoles por razones las mentiras en que adoran. Cuando platico con los cristianos para que más se fortifiquen en la fe, y también cuando platico con los gentiles, después de dichas muchas razones para conocer la verdad, pasándome mucho de su ceguedad, y que en lugar de adorar a Dios, esto es lo importante, que en lugar de adorar a Dios, adoran al demonio y a las piedras. Eso les enseñaba. Cuando veo el engaño tan manifiesto en que andan y que el demonio tanto dominio tiene entre ellos, cuando veo que no quieren conocer a Jesucristo, etc. También dice que había un yogi que hablaba de que Dios tenía 10 hijos. Eso es en el tomo 1. En el tomo 3 se habla de un yogi que dice que moriría varias veces y resucitaría, y que luego vieron que solo quería dinero de la gente. También dicen que tiene ciertos ascetismos, ¿no? Eso lo reconocen, pero lo llegan a llamar, como voy a leer ahora, ¿no?, ministros de Satanás. Padre Melchor Núñez, por ejemplo, también jesuita, le escribe al viceprovincial. Bueno, es el 20 de enero de 1566, había muerto San Ignacio. Lo escribe en portugués, lo leo traduciendo, es sencillo. Padre, los padres que vengan, dice, tienen que ser sufridos, con las características de los que tienen que venir. Aprovecharán poco o no aprovecharán nada si no están mucho tiempo aquí. Y cuanto más estuvieren llenos de virtudes, tanto más aprovecharán.
Máxime que en toda la gentilidad hay yogis o brahmanes u otros semejantes ministros de Satanás, que bajo apariencia por apariencia parecen santos, y es necesario para la conversión de los infieles relucir más la virtud de los padres, para que se muestre la hipocresía de ellos. Como digo, hay muchos otros testimonios que no daría el tiempo para comentarlos. Bien, una ironía que en el primer video lo que decíamos al pasar, ahora se lo leo. La segunda sesión que dice que tuvieron, que era el puya, reserva una enorme sorpresa. El precio de la iniciación se eleva al salario de un mes. Los promotores de la meditación trascendental son bienhechores de la humanidad que saben hacerse pagar bien sus servicios. Ironiza el padre José María. Entonces, por un lado, esta aparente irreligiosidad que realmente no tiene nada de irreligioso, y es la experiencia también que él vivió en India. Dice, los maestros hinduistas no se oponen abiertamente a ninguna religión, tampoco en India. Y es bien conocida la hospitalidad religiosa del hinduismo. Pero esa acogida o esa tolerancia terminan al final de una absorción del huésped imprudente, que se ve todo él reinterpretado en el horizonte del pensamiento hinduista, hasta el punto de resultar irreconocible. ¿Sí? Eso pasa en India y mutati mutandi pasa a que comienza a hacer yoga. En este sentido, tenemos este libro que lo comentaré cuando termine el curso de francés, que todavía no he empezado, Locos, que es de Regis Ayrault, Locos de la India, delirios occidentales y sentimiento oceánico. Y como un resumen del libro, ¿la India te volvería loco? Es una pregunta, y ahora sí el resumen, eso es todo parte del título. Regis Ayrault trabajó durante varios años como psiquiatra en el consulado de Francia en Bombay, en la India. Este cargo le obligó a realizar numerosas repatriaciones médicas de adolescentes y adultos jóvenes, hasta entonces libres de cualquier trastorno psiquiátrico y sin consumo de drogas. Habla de un verdadero síndrome de la India que les afecta. Parece que su identidad vacila. Y dice en un momento, hablando del sentido de una unión con el gran todo, habla de la madre india devora a quien acude a ella. Todo un libro explicando las cosas raras. Eso hace, ¿no? Por eso no exagera cuando el padre Berlinde dice que la absorción del huésped imprudente del yoga la India tiene, bien, no sé qué, porque dice, esto se pasa rápido. Dice en el resumen del libro, que lo pude hacer traducir, lo traduje en Google, en definitiva, pero estaba muy clarito. Se les pasa rápido, después quieren volver, tienen como una atracción, es una cosa muy llamativa. Bien, entonces, ¿puede haber un yoga cristiano? No, efectivamente no, y no nos hace bien. Lo que dice el documento pontificio que veníamos citando, Jesucristo portador de agua viva, se puede aplicar, lo dice a Nueva Era, se puede aplicar también al yoga, por lo que ya hemos ido diciendo. Quienes se preguntan si es posible creer al mismo tiempo en Cristo y en Acuario, conviene que sepan que se hallan ante una alternativa excluyente, out, o esto o lo otro, o aquello. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Lucas 16:13. A los cristianos les basta pensar en la diferencia entre los magos de Oriente y el rey Herodes para darse cuenta de los tremendos efectos que conlleva la opción a favor o en contra de Cristo. El padre Berlinde, por su parte, en primer lugar muestra cómo esa unión de cosmovisiones antagónicas sabe a sincretismo y tiene como base la seducción de la novedad y el no vivir realmente la fe que se profesa. Y dice así, eso es textual de él. Lamentablemente, con demasiada frecuencia en nuestros días, cierta fascinación por la novedad, quizás cierto exotismo, lleva a algunos cristianos a interesarse más por el hinduismo y el budismo que por su propia religión.
Y como la mayoría de ellos solo tienen un conocimiento muy elemental del contenido de su fe, ahí está el problema, no disponen de instrumentos de discernimiento que les permitan una reflexión crítica, más aún cuando los que quizás incitan o promuevan esto son sacerdotes o gente católica. Y así, eso lo agrego yo, por supuesto. Y así su cristianismo se parece en ocasiones a un extraño cóctel sincretista, una mezcla de todo, en el que se mezclan temerariamente resurrección y reencarnación, divinidad de Cristo y avatares, meditación y yoga, éxtasis y énstasis, vida en el espíritu y fusión con el gran todo. Y todo esto es muy atractivo al hombre de hoy, porque el hombre moderno quiere tener una religión donde en definitiva él mismo sea Dios. Cada uno, dice el padre Berlinde, labra su propia religión a su medida, a la carta. Hace su propio equipamiento religioso, personalizado en función de su demanda, de sus vivencias y de sus apetencias, y por qué no decirlo, de su capricho del momento, sin afianzarse nunca en una adhesión definitiva. Se vive en plan de búsqueda, pero no se quiere por encima de todo encontrar, lo cual implicaría adherirse, durar, comprometerse. Palabras todas ellas que dan miedo en nuestra cultura de lo efímero. No hay lugar en todo esto, por supuesto, a la fe y al amor, a la fe verdadera que profesamos y al amor. No resulta chocante, dice el padre Berlinde, proponer unas técnicas con todo lo que encierra este término de impersonal para aprender a amar. Porque técnicas para aprender a amar y no llevan al amor, lo que ya explicamos, ¿verdad? Bien, tengamos también presente que lo que decíamos de la cruz, nosotros la cruz para nosotros es un misterio importante. Jesucristo es el único que le da sentido a la cruz, al dolor. Una vez en Occidente, creo que en Alemania, el padre Berlinde cuenta que unos jóvenes le dijeron al Maharishi Mahesh Yogi, a su gurú, que le hablaron de Jesucristo, que era Dios y que llevaba la cruz, y él dijo, un Dios que sufre así es un demonio. Miren la idea totalmente contradictoria, ¿sí? También podemos decir esto: si la fe cristiana es una vida en el Espíritu, y en consecuencia, esto es José María, y en consecuencia una vida de comunión con el Hijo y con el Padre, yo no entiendo cómo esa vida dialogal con el totalmente otro, trascendente, puede prepararse o enriquecerse con unas técnicas que buscan la disolución de la persona en las energías cósmicas inmanentes en nuestro mundo creado. O sea, no me puede preparar y no me puede ayudar. Es obvio. ¿Qué tiene que ver todo lo que venimos diciendo con la vida nuestra en Dios y en la relación con Él? Bien. Técnicas estas que se ponen en práctica en un contexto religioso, eso lo digo yo, abiertamente incompatible con una verdadera adhesión a Cristo, a la persona del Señor. Con conocimiento de causa, prosigue el padre José María. ¿Cómo va a poder aceptar un cristiano prosternarse, ¿sí?, dando culto, ante la representación de los maestros de una tradición que no es la suya, y además que son seres humanos de carne y hueso, para adorarlos y repetir a continuación un mantra que en la mayoría de los casos no es más que el nombre de una divinidad? Es una cosa de locos. Y una cosa de locos que se promueve a veces dentro de la iglesia. Más loco aún. ¿Cómo va a poder aceptar participar en una liturgia que para él es un culto idolátrico a unas criaturas divinizadas? ¿Cómo? Y de nada sirve cargar al iniciador con la responsabilidad del acto ritual, pues él lo realiza en nombre de quien pide ser iniciado. Es lo que decimos San Pablo, se está dando culto a los demonios. Y no es solo cambiar a Cristo por una divinidad, con todo lo que eso implica, sino también es una subordinación a la adhesión a Cristo, a la relación de total dependencia con el gurú. Se cambia Cristo por el gurú. Porque en el budismo, decíamos también del hinduismo, pero por ejemplo en el budismo es ante todo una fe en las enseñanzas del fundador. Y cada individuo debe conformar su fe a la de Buda, palabras exactas de José María. Es una toma de refugio, según la sentencia que debe repetir 3 veces quien quiera hacerse budista, y que consiste en un acto de abandono, de confianza absoluta en la persona de Buda, en su doctrina y en su comunidad que él fundó. Bien, y ahora sí, si se quiere, todavía quizás, a lo mejor, tal vez,
ojalá no, pero puede ser. Alguien diga, bueno, sí, ok, todo lo que quiera, pero yo voy a yoga para hacer solamente para respirar y me quita el estrés. Bueno, ya sé, todo lo que dije no sirvió, no sé. Pero aquí, así todo, hay una cosa muy linda, muy fuerte, con esto vamos ya terminando, de José María Berlín, de que no tendría que dejar dudas, esperemos. Bien, por un lado, aclara que el padre José María, que el yoga se reduce a nada si no se considera en el marco de una concepción del mundo que no puede ser disecada ni expurgada. Es decir, el yoga implica todo lo que hemos dicho en estas 2 horas de charla, todo. Si uno le quita eso, ya no es yoga. Entonces dice, o esas posturas físicas y esos ejercicios respiratorios que adoptan los cristianos de Occidente no tienen nada que ver con el yoga, en sentido hindú, en cuyo caso están usurpando en balde ese nombre, alimentan la confusión y producen discusiones estériles, o bien son fieles al yoga tradicional, adhiriéndose a su núcleo, en cuyo caso son incompatibles con el corazón de la fe cristiana. El problema es que digo, si yo me pongo a hacer un ejercicio físico y para vender le pongo un cartelito de yoga y no hago más que ejercicio físico y nada más, bueno, entonces, ¿para qué le pongo yoga? Soy mentiroso y confundo y eso no es yoga. Ahora, si yo hago yoga y soy instructor de yoga, estoy metido en el yoga. Por eso este instructor de yoga que decíamos en la charla anterior se convirtió, porque preparando la charla de yoga se dio cuenta que estaba diciendo que él era Dios, en definitiva. Lo que pasa es que se cree uno que va a esto, primero que dije, a hacer solamente ejercicios, que en realidad no tendría que llamarse yoga, y no es así. Salvo algún caso, podría haber alguien que, como digo, que esté confundido, que le llame así, pero en la grandísima mayoría de los casos, y es lo que uno tiene que discernir, es yoga puro y duro. Es el yoga tradicional. Usted parece afirmar, repito, perdón, no quiero que quede duda, sí, algún caso puede ser, pero hay que comprobar que eso es así, que no solamente es ejercicio, no hay una palabra, no hay una frase, no hay una idea, y así todo, ¿para qué hacer esos ejercicios? Que muchos incluso dicen, yo no lo estudié tanto todavía, que cada posición del yoga es una forma de adorar a una divinidad distinta. ¿Para qué hacer esas posiciones? ¿Para qué habiendo otras posiciones? ¿Qué tiene de mágico? Lo mágico que tiene todo esto que vengo diciendo. Y le pregunta entonces al entrevistador, usted parece afirmar que las técnicas del yoga no pueden separarse del horizonte hinduista al que pertenecen. Bueno, es esto todo lo que estamos diciendo, tratando de mostrar esto. Y miren lo que es. Así es. El yoga no se puede separar. O se le pone nombre yoga a algo que no lo es, o si es yoga, no se puede separar de toda la cosmovisión hinduista. Dice, así es. Recuerdo la sonrisa divertida del gurú ante las motivaciones occidentales para practicar el yoga. Relajación, distensión, autocontrol. Su respuesta en sustancia era, comillas, sois asombrosos. Practicáis esas técnicas sagradas, buscando en ellas unos efectos periféricos a los que nosotros damos la menor importancia. Y no prestáis la menor atención a las transformaciones profundas que producen en vosotros. Lo dice el gurú. Y alzaba los hombros como queriendo decir, allá vosotros, vuestra ignorancia o vuestra falta de interés por esos efectos profundos no evitarán que esas técnicas produzcan en vosotros aquello para lo que han sido concebidas. Si voy a yoga, estoy haciendo yoga y los efectos se van a dar. Como digo, como mínimo egocentrismo, narcisismo, si pongo todas las barreras que decíamos, como mínimo eso, y puede ser más, perder la fe, quedar poseído y la mano en coche. Cada uno es dueño, ¿verdad? Pero bueno, si lo escucharon, yo creo que sería difícil que lo puedan seguir haciendo, porque estamos hablando de gente que tiene autoridad. Yo no soy nadie acá, este hombre... Bien, aquello para lo que fueron concebidas,
no van a poder impedir que den los efectos para lo que fueron concebidas. ¿Y qué son esas transformaciones profundas que también menciona? ¿Sí? No son compatibles con nuestra fe para nada. Por eso afirmará taxativamente el padre Berlinde, hablando con propiedad, y lo dice él con mucha autoridad, además de su experiencia por lo que ha estudiado, etc. No existe un yoga cristiano. Lo mismo que no existe una oración hinduista. No rezan el hinduismo, no es meditar eso, es otra cosa. Existe un yoga hinduista practicado por hombres y mujeres que creen en el Cristo de los Evangelios y que se imaginan que pueden sacar provecho de estas técnicas para su maduración física, psíquica e incluso espiritual. Pero el riesgo de confusión es enorme, enorme. Gente entonces, hombres y mujeres que creen en Cristo y hacen esas técnicas que son hinduistas. No es un yoga cristiano. El riesgo es enorme. Me permito insistir una vez más. La serenidad natural conseguida mediante el lento proceso de disolución de la conciencia personal no tiene nada que ver con la paz sobrenatural del Espíritu de Cristo resucitado y no prepara al hombre para acogerla, sino todo lo contrario. Es más bien una trampa, ¿sí? No prepara al hombre para acoger a Cristo y demás. No tiene nada que ver y es lo contrario, es una trampa. Tanto más peligrosa cuanto que es muy seductora y puede engañar fácilmente a un viajero de la interioridad poco experimentado. ¿Cuánta gente se ha visto enredada de una contemplación narcisista de su sí profundo? O cayeron en las redes de Satanás directamente, mientras pensaban que estaban viviendo estados de oración y de quietud, o incluso de oración infusa. Era simplemente un acto humano de egocentrismo. Y justamente eso es lo que hace tan difícil e incluso imposible la integración de las técnicas del yoga a un auténtico camino de oración y de vida en el espíritu. Más claro, hagan para atrás el video si se tienen fuerza de voluntad y escúchenlo de nuevo. Estamos hablando de gente que sabe mucho y que... Pero bueno, no quería dejar, total ahora ya pasamos la hora y todo, no quería terminar sin leerles la experiencia que tuvo de conversión, que es una cosa impresionante, hermosísima, y que bueno, podría parar el video, imprimirlo, pero vamos a, total, en definitiva no hay ningún problema, lo voy a leer directamente desde el monitor, está en el blog, Verbo era la luz, de paso hago una propaganda, lo leo de aquí entonces, lo que le pasó a él, realmente, repito, es una cosa muy hermosa. Dice así, el gurú había, bueno, ya lo que conté, que tenían todo esto del problema de salud y demás. Bien. Y en un momento entonces el médico, como era de estas tierras, le pregunta, ¿y ahora qué es para usted Jesucristo? Como era europeo y el otro era belga, entonces, ¿quién es para usted Jesucristo? Y dice así, me resulta difícil decirle, porque estaba hablando el entrevistador, qué fue lo que pasó justamente en ese momento. En cuanto escuché en mi conciencia el nombre de Jesús, bajó hasta lo más hondo de mi conciencia. Fue como si hubiese producido en mí una resonancia, o más bien como si hubiese despertado una presencia, su presencia. Tomé conciencia de que Él estaba allí, de que siempre había estado allí, disponible, dispuesto a revelarse, no esperando más que una señal, una llamada mía para manifestarse de nuevo como mi Señor. Yo lo había encerrado en una mazmorra de mi corazón y su nombre santísimo, transportado por esa llamada, acababa de abrir la puerta de su prisión, porque era también la mía. Estaba aprisionado él también ahí. La
palabra de Jesús, ¿no? Cuyo nombre, ¿no? El nombre por el cual somos salvos, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Le dijeron Jesús y lo salvaron. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta, que está en el mismísimo centro del Evangelio de Mateo y de Marcos, me traspasó el corazón. Él estaba allí muy cercano, con la discreción de una presencia que se ofrece, pero que no quiere imponerse, porque quiere ser elegida, deseada, amada, el misterio de la libertad y la gracia. Si tuviese que tratar de expresar con palabras lo que en esos instantes Él imprimió en mi corazón, diría: ¿cuánto tiempo, hijo mío, me harás todavía esperar? No hubo ningún juicio, ningún reproche, ninguna reprimenda. Tan solo el gemido lastimero y a la vez lleno de esperanza de un amor traicionado que no sabe decidirse a abandonar a la persona amada. Una ternura infinita y un mar de misericordia se derramaban sobre mí y por todo mi ser, por mi corazón, por mi alma y por mi cuerpo. Y yo lloraba todas las lágrimas de mi arrepentimiento. Lloraba de dolor por haber hecho sufrir durante tantos años a quien había amado y después rechazado, y que me había seguido pacientemente hasta los confines del mundo. Lloraba de alegría por seguir sintiéndome amado a pesar de mi traición, por sentirme ya perdonado antes incluso de haber pedido ese perdón que estaba balbuciendo con mis sollozos. Más tarde leí en los libros de teología espiritual que la contrición es un don de Dios, una gracia mediante la cual se nos concede llorar nuestro pecado, porque el pecado ofende a Dios, pero con la certeza de haber adquirido ya la reconciliación por Jesucristo. Yo no sé qué prevalecía, si la alegría o el dolor, pero sí sé que habría deseado quedarme allí para siempre, como Pedro, ¿no? En el Tabor. Y de pronto, la experiencia, es hermosísimo esto, cambió, porque uno si se queda aquí, que es hermosísimo y profundísimo, y para llorar a gritos junto con él, uno puede quedarse también un poquito con una idea, si lo interpreta mal, si saca malas conclusiones, de un Jesucristo todo misericordia, dulzarrón, dulzón, todo bien, paz y amor, y bueno, te perdono y ya está, vamos adelante, y listo. Y bueno. Pero hay otra parte. Y de pronto la experiencia cambió de tonalidad. Me sentí invadido por una fuerza inaudita, portadora de una exigencia que no admitía demoras. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tuve tiempo justamente para darme cuenta de que al comienzo de ese encuentro había caído de rodillas. De un salto me encontré de pie, como levantado por esa palabra misteriosa que por otra parte no era más que una invitación a la coherencia. Invitación a la coherencia. Estudiando este comentario que haces hermosísimo, estudiando más tarde la Biblia, pensé que esa experiencia que me había concedido vivir me había dado la posibilidad de saborear algo de los dos aspectos de la misericordia divina, de los que nos habla la Escritura, Gesed y Rahamim. El primero de esos dos términos designa el amor responsable, varonil, que permanece fiel pese a todas las tradiciones de la persona amada. El segundo, cuya raíz evoca las entrañas maternas, expresa más bien la ternura compasiva, siempre disponible y dispuesta a perdonar. Dios es a la vez Padre y Madre, pero precisamente porque sus entrañas de misericordia están siempre abiertas, puede también poner sus exigencias con toda la firmeza y la severidad de su amor paternal. Todos los que se han encontrado frente al fuego devorador del amor de Dios pueden dar fe de ello. Dios no es ni una madraza ni un padrazo. Él es a la vez rocío de ternura y llama que consume, una madre solícita y un padre exigente.
En lo más hondo de nosotros mismos sabemos muy bien que esas dos cosas andan juntas. Nuestro corazón desea y necesita esos dos amores que no son más que uno solo. Las dos manos del Padre, según la bellísima expresión de San Ireneo, que nos llevan a cada instante en ese doble amor. La ternura del Espíritu, esa agua viva que emana del corazón de Cristo, y la fuerza de la palabra, espada de dos filos que salen de su boca. Hago un paréntesis, un video de la Madre Teresa, ya lo he comentado, una película que alguien que la conoció decía tenía una fuerza ella, una fuerza. Hasta que no la conocía yo tenía una idea de un santo distinto, un santo, bueno, todo bien, un poco reflejo de esto, sí, todo bien. Pero ese todo bien, ¿qué implica? Implica una fuerza para buscar la santidad, una fuerza para no claudicar, una fuerza para mover a otros, una fuerza porque el amor es así. Le pregunta el entrevistador, cuando el Señor se le reveló, ¿no le dio una orden propiamente dicha? No le dio una orden propiamente dicha, sino que le invitó a hacer lo que usted sabía que tenía que hacer. ¿De qué se trataba? De partir, responde. De eso no me cabía la menor duda. Era una certeza interior que había recibido en el encuentro con el Señor. Sin embargo, esa perspectiva me petrificaba. La conversión puede petrificar, puede pedir Dios cosas difíciles. Está todo muy claro aquí. Había quemado todas mis naves, había roto todas mis ataduras con el pasado. Ya solo me quedaba ese estado de discípulo del gurú, a cuyo lado contaba con pasar toda la vida. Yo dije 3 años, pero fueron 4, leyendo la solapa del libro aquí, 4, porque claro, de los 23 a los 27 puede ser tranquilamente 4. Bien, que él pensaba estar toda la vida al lado del gurú. Dejarle me parecía algo tan irrealizable que al acostarme por la noche deseé, lo confieso avergonzado, que el sueño de la noche me borrase todo aquello de la memoria. Dios acababa de pasar, había irrumpido incluso en mi vida. Ese es Dios, eso hace Dios. Pero dejaba intacta mi libertad. Exactamente. La luz me había deslumbrado un instante. El Señor había pasado sobre mí su mirada de amor. Ven y sígueme. Pero tenía que dejar las redes, dejarlo todo para una nueva partida. Y a la mañana siguiente le pregunta. No había olvidado nada, todo lo contrario. En cuanto abrí los ojos, resonó en mi corazón la misma exigencia, temible y dulce a la vez. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yo me resistía mal que bien a base de argumentos racionales. Segundo binario, Pero Señor, es imposible, no hay coche disponible, no he reservado billete de avión y de todas formas el gurú no me dejará irme. Coche, avión, gurú. Decidí pues, el silencio que siguió me hizo comprender que con Dios no se regatea. Decidí pues jugarme del todo por el todo. Aún me estoy oyendo decirle al Señor en un diálogo interior, está bien, lo intentaré, pero ya verás cómo no supero el primer obstáculo. No me dejarán irme jamás, irme así. Ese dejarán se refería al gurú, le pregunta, evidentemente. Así que me fui para la sala donde él estaba dando una conferencia de prensa, tenía su fama ya el gurú. Me acerqué discretamente a él y le susurré, Maharishi, tengo que irme. Me miró completamente asombrado y me preguntó si era realmente algo importante. Ante mi respuesta afirmativa replicó simplemente, está bien, vete, pero vuelve pronto. Yo no daba crédito a mis oídos. Salí pasmado y balbuciéndole al Señor, así que tú eres fuerte. Estaba todavía bajo la impresión de la sorpresa cuando el encargado del mantenimiento de los coches se me acercó para decirme que el encargado del garaje había traído antes de lo previsto el coche de servicio que yo utilizaba, Gurú Coche. Cada vez más impresionado, llamo al aeropuerto para preguntar si quedaban plazas libres para el último vuelo hacia Bruselas. Y la recepcionista me contesta, tiene usted suerte, acabo de registrar una cancelación. Queda justo una plaza.
Afortunadamente no podía ver la cara que puse. Recuerdo que me pareció percibir interiormente la mirada divertida de Jesús, burlándose amigablemente de mi incredulidad. 2 horas después, volaba hacia Bélgica, llevando como único equipaje un maletín con un poco de ropa y de documentación. Realmente le agradecemos al Padre José María ese valor, esa conversión, porque si no, no nos podría estar ayudando tanto y a tantos otros. Y nosotros nos vamos a convertir, vamos a dejar, ya sea estas cosas o vamos a realmente decirle que sí a Jesús para que Él acomode nuestra vida así de rápido. Y dentro del mismo relato, en un momento el entrevistador le preguntó, ¿fue su primera experiencia de esta clase? Con tal intensidad sí, pero al hablarle me acuerdo de otra visita que me turbó y me cuestionó profundamente. Yo había sido ya agraciado con ella en varias ocasiones cuando al final de largos esfuerzos de ascesis psíquica y mental estaba a punto de hundirme. Perdón, vamos a releerlo bien. Yo había sido ya agraciado con ella en varias ocasiones. ¿Cuándo le pasaba esto? Cuando al final de largos esfuerzos de ascesis psíquica y mental en ese yoga, estaba a punto de hundirme. Cuando llegaba ahí, en ese estado de fusión con el gran todo cósmico del que yo ya había hablado, en esa situación, en los últimos instantes de conciencia personal, se me aparecía de pronto un rostro de mujer muy bella, pero infinitamente triste. Me miraba con inmensa ternura y por su rostro se deslizaban unas gruesas lágrimas. Pero cuando le preguntaba interiormente quién era, su rostro se desvanecía lentamente de mi conciencia. Durante más de 30 años me he preguntado a qué respondería esa visión y me conformé con una interpretación de índole psicológica. Se trataría de un remordimiento de conciencia por mi madre, a la que el camino que yo estaba siguiendo hacía sufrir mucho. Pero luego, ¿cuál no sería mi emoción cuando me encontré por primera vez ante Nuestra Señora de Jasnagora en Czestochowa, hace unos años? Era ella misma, el mismo rostro, la misma mirada penetrante y misteriosa, la misma expresión de ternura compasiva. Me quedé cortado, profundamente conmovido. María, pues, me había acompañado, ella también, en mi extravío, intentando hacerme señas. Por eso le pedimos para terminar a nuestra Madre del Cielo la gracia de dejar todo lo que sea pecado, todo lo que no sea Jesús, de que ella también nos acompañe en donde estemos y nos haga volver al Señor, y que realmente nos mantengamos al margen de todas estas cosas que no tienen nada que ver con Jesús y nada que ver con ella, y que no solamente eso, sino como lo hizo el Padre José María, por obediencia, es decir, lo rezó, para en el caso nuestro no vamos a tener quizá obediencia, él era religioso, bueno, un director espiritual, pero ponerse en la tarea de hacer apostolado con estas cosas. Hay yoga en los colegios, en los niños, le ponen, por favor, hagamos algo, no es juego. ¿O acaso es algo normal ahora? Hay jóvenes que le rezan a Satanás. Por favor, está satanizándose todo y parte es por esto la nueva era, pero usa de esto. Exorcicemos la sociedad, los colegios, la familia. Amemos a Cristo, repitamos siempre su nombre y el de nuestra Madre y ayudemos a otros a hacer lo mismo. Se lo pedimos con nuestra convicción de que nos escucha, con nuestra pequeñez de hijos, con la necesidad de pequeños y débiles que somos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.